Y hoy, siendo el Día Internacional de la Juventud, estaremos platicando y estamos de gala, estamos de lujo, porque estaremos platicando con un gran político, un gran ideólogo, un gran ser humano, quien nos estará platicando sobre su libro en la segunda edición de Cartas a un joven político. Él es Juan José Rodríguez Prats. Juan José, ¿cómo estás? Muy buenos días, con el gusto de saludarte. Pues muy buenos días, tus órdenes, Christopher. Muchas gracias por tu bienvenida, muchas gracias por tus amables palabras. Te saludo con muchísimo gusto y me gustaría que escucháramos, porque mucha gente que nos ve y que nos escucha en redes sociales se estará preguntando, oye, pues ¿quién es Juan José Rodríguez Prats? Entonces me gustaría que escucháramos a nuestro productor Omar Juárez, también lo saludo, y platícanos quién es Juan José Rodríguez Prats. Adelante, Omar. Gracias, Christopher. Gracias, Juan José. Y como alguien dijo alguna vez, Juan José tiene un pasado más brillante que su futuro. 50 años de vida política, 1 de política estudiantil, 24 de priista, 25 de panista, 24 libros escritos, más de 2,000 conferencias, 541 intervenciones en tribuna. Tiene muchos enemigos y amigos y su principal preocupación es el México que entregaremos a nuestros hijos. Su propósito, transmitir sus dudas. A sus 74 años de edad, sigue continuando como una joven promesa. Hablemos entre generaciones. Gracias, Juan José Rodríguez Prats. Y algo que me llama muchísimo la atención, Juan José, te saludo desde Chihuahua, desde tu casa, y a la gente que nos ve en redes sociales, que nos escucha en radio en 102.5 FM. Cartas a un joven político. Platícanos un poco, Cartas a un joven político, pero sobre todo por qué esta segunda edición, ¿qué le modificamos, qué le subimos, qué le cambiamos? Y más el día de hoy, que es el Día Internacional de la Juventud. Mira, en primer lugar, permíteme discrepar un poco contigo de cómo clasificas las generaciones. Hay un libro que yo lo menciono en mi libro de Cartas a un joven político que se llama La Ronda de las Generaciones, de un gran historiador michoacano, Luis González y González. Él, siguiendo el criterio de Ortega y Gasset, clasifica cada generación de 15 años. Las generaciones se entreveran, van actuando. Él analiza la generación más brillante en la historia de México, la generación liberal, de Benito Juárez, de Melchor Ocampo, Ignacio Ramírez, Francisco Zarco, Ignacio L. Vallarta, Sebastián Lerdo de Tejada, Guillermo Prieto. Es una generación que hizo la Constitución del 56-57, que para mí es el mejor texto jurídico. Después se va sobre la generación que alcanza el poder con Porfirio Díaz, le llama la generación tuxtepecadora, la generación de los científicos que ejerce el poder con Porfirio Díaz, la generación de los revolucionarios de antes, lo que era una revolución. Después habla de los revolucionarios de ahora, todavía en la vida de don Luis González, que es la generación del nacionalismo revolucionario, y también habla de una generación, la generación azul, que construye instituciones, la generación de Plutarco Elías Calles, de Manuel Gómez Morín, de Alberto J. Pani, los que hicieron el Banco de México, los que crearon un partido que actuó por mucho tiempo. Tú te refieres a mi generación como la generación de la explosión de los boomers. Yo me autocalifico por un evento, la generación del 68. Pero a lo que voy es tratando de contestar tu pregunta, perdón, esta reflexión histórica como antecedente. Los tabasqueños es muy difícil que seamos ordenados, no aprendimos a caminar en el desierto como ustedes, nosotros aprendimos a caminar en la selva, por lo tanto a veces agarramos el atajo y nos perdemos. Pero en lo que ya a mi edad, después de más de 50 años de vida política y en mi última trayectoria, pues una de las cosas que uno empieza a reflexionar, que le salen unos ojos en la nuca y ve uno más hacia atrás que hacia adelante, es tratar de transmitir a las próximas generaciones lo que fue mi experiencia. Y pues algunos consejos, el viejito ya no puede y el joven no sabe, pues establezcamos un puente. Entonces, eso es lo que pretendo, no es una originalidad. Hay un poeta magnífico, María Rilke, alemán, que escribe cartas a un joven poeta. Hay otro, ahí está Vargas Llosa, que escribe cartas a un joven novelista. Vicente Van Gogh le escribe cartas a su hermano, cartas a Teo. José María Aznar escribe cartas a un político. Entonces es un estilo ya muy trillado.
En México inclusive hay un correligionario mío, también panista, Carlos Castillo López, que escribe cartas a un joven panista. Entonces, ¿qué es lo que hago? Yo siento que la nueva generación, también un poco difiriendo de lo que tú señalas, yo no encuentro muy bien cómo calificarlos. Ya la generación que se está incorporando como a la ciudadanía es la generación de la globalización, la generación del conocimiento, la generación. Unos dicen que es la generación dividida porque anda dispersa, la generación que se comunica por las nuevas tecnologías. Hay otros que hablan de la generación de la pandemia, la generación del confinamiento, porque esto quién sabe cuánto dure y quién sabe qué sellos deje. Pero a mí lo que más me preocupa es que pasa la historia como la generación que se abstiene, la generación neutral, la generación que ve la política algo que ensucia, o sea, la generación que practica la antipolítica, que es no hagas política, margínate, esa cosa, quién sabe qué es, eso es cosa de los políticos, no es cosa nuestra, eso es sumamente grave. O también los que ven la política como politiquería, es la demagogia, es la mentira, y eso es muy grave. Cuando la ciudadanía o cuando los jóvenes se marginan de hacer política, entonces resulta que se aplica aquel viejo lema de que los malos ganan cuando los buenos deciden no hacer nada. O sea, la vieja copla española, vinieron los sarracenos y nos murieron a palos, Dios está con los malos cuando son más que los buenos. Entonces, esta segunda reimpresión, porque no le agregué nada, el prólogo lo escribe un gran editor, una gente que yo aprecio mucho y le respeto mucho y le reconozco su talento, Jesús Silva Carson Márquez. Entonces es una invitación a hacer política. ¿Qué clase de política? ¿Cómo debemos mejorar nuestra política? He ahí la clave y me parece que lo más importante que estamos enfrentando dentro del problema de seguridad, de salud, de economía, es cómo mejoramos la política, porque todo cae en la política. La política es universal. Entonces es el mayor reto. Claro que sí. Y hoy, siendo el Día Internacional de la Juventud, viene una gran pregunta. A ver, ¿esto es solo para los jóvenes o para los jóvenes con experiencia o para la conexión de generaciones o para, como lo decía el maestro Reyes Heroles, para entreverar las generaciones? Porque si bien es cierto, hoy en día hay un desencanto social hacia todo lo que represente política, partidos políticos o autoridad en sí. Ayer teníamos un gran programa en donde platicábamos y decíamos, el humor social está demasiado álgido, está demasiado ácido, y a falta, hay una sociedad con mucha incertidumbre, hay una sociedad con miedo, con incertidumbre, no saber qué va a pasar, y faltan líderes que le entren a esto, que participen. Y este Cartas a un joven político, pues es un llamado para todas las generaciones para que le entremos. ¿Cómo hacerle ante tanta demagogia, ante tanta incertidumbre, ante tanta mentira que hay en el ambiente político? ¿Cómo hacerle para incentivar a que todas las generaciones participemos? Mira, efectivamente, yo digo un joven político porque se está iniciando, son 10 cartas en donde me refiero a distintos temas, pero es una invitación a hacer política a la sociedad mexicana. Ahora, ese ataque a los partidos políticos no vinieron de Marte ni cayeron de uranio. Los partidos políticos están integrados por mexicanos. Y este discurso en contra de los partidos, en contra de la política, fue lo que hizo Fujimori cuando en el Perú convocaba, porque él estaba limpio, él era un ciudadano, y Vargas Llosa, que estaba postulado por otro partido, pues resulta que perdió. Yo siento que no le hubiera ido tan mal a Perú si Vargas Llosa hubiera ganado. O el caso, por ejemplo, de Venezuela. En Venezuela estaba el COPEI y ADECO, dos partidos políticos que también tuvieron un gran deterioro y al final de cuentas miren en lo que terminó. Entonces, cuidado los ataques a los partidos políticos. La crisis o esperar que venga un líder que nos resuelva, esta es una vieja creencia, yo diría que es un mito, es algo que viene arrastrándose, una inercia del caudillo, del hombre indispensable, del que nos va a sacar de nuestra crisis, del iluminado, del Mesías. Eso me parece un gravísimo error. Y de eso escribieron, inclusive más que los teóricos políticos, han escrito los novelistas. Por eso hay muchos que se llevaron el premio Nobel,
escribiendo sobre este tema. El primero que lo hizo, Ramón del Valle Inclán, un español, escribió Tirano Banderas. Después Miguel Ángel Asturias, premio Nobel, escribió El señor presidente sobre la experiencia en Guatemala. Vargas Llosa, La fiesta del chivo, El otoño del patriarca de García Márquez, Yo el supremo de Roa Bastos, que es la historia del doctor Francia en gobernando Paraguay. En México tenemos, por ejemplo, Luis Guzmán, La sombra del caudillo, o Carlos Fuentes, por ejemplo, La muerte de Artemio Cruz. Y podríamos seguir mencionando. Yo sí creo que la solución en México, y esto no riñe con lo global, está en lo local. Por ejemplo, en Chihuahua. Desde lo local, y coincido, y si me lo permites interrumpirte para ir a un corte y nos vamos para regresar. La política de abajo para arriba, de la periferia al centro y con liderazgos locales es como vamos a poder cambiar nuestro entorno, nuestro país. Estamos entre generaciones platicando con Juan José Rodríguez Prats, este Día Internacional de la Juventud, con su libro Cartas a un joven político. Continuamos. Entre generaciones platicando este Día Internacional de la Juventud con Juan José Rodríguez Prats, y nos quedamos en una gran charla antes de ir a corte. Estamos hablando de su libro Cartas a un joven político, y decías algo muy interesante, Rodríguez Prats, cuando nos mencionaba, oye, la política, dejemos de esperar mesías. Nadie de manera como una deidad, como generación espontánea, va a venir a hacer lo que nosotros no hagamos por nosotros mismos, de abajo para arriba, desde lo local. Tú eres de Tabasco, bueno, tú eres de la zona en donde el actual presidente de la República, y digo, ahorita me lo decías, nosotros acá en Chihuahua estamos acostumbrados y estamos hechos a andar caminando, a andar andar en el desierto, a andar buscando la forma en cómo ganarnos la vida. Pero tú allá siendo, bueno, no eres de Tabasco, eres de Chiapas, naciste en Chiapas, pero hiciste tu gran política en la zona de Chiapas, Tabasco, en la Universidad Veracruzana. Y yo te pregunto, ¿cómo hacerle de abajo para arriba? ¿Cómo hacerle de la periferia al centro para incentivar la política cuando hay grandes líderes que se vanaglorian así solos como mesías, se autonombran como mesías, y opacan esos liderazgos locales? ¿Cómo ir contra la corriente? Mira, no es ir contra la corriente. Mi libro no está invitando a un partido político en concreto. Yo fui candidato a la gobernatura de Tabasco y contendí contra Andrés Manuel López Obrador y contra Roberto Madrazo en 1994. Dimos la lucha. Ahí tienes un caso de la lucha que se inicia desde abajo. Es el caso de Andrés Manuel. Andrés Manuel arrancó desde que él emigra después de militar en el PRI, emigra y crea un partido, y Tabasco caminando por todos los municipios. La política, para hacer política, yo siempre he dicho que hay dos cuestiones que son requisitos indispensables. Puedes agregarle muchas virtudes y muchos consejos, pero hay dos cosas que son fundamentales: talacha y lealtad. La talacha da resultados. Y la talacha es trabajar, es meterte, es acreditarte en que sabes hacer algo. Eso en política es muy importante, lo digo en el libro, de que eres confiable en lo que se te encomienda. Y lealtad, o sea, lealtad a los principios, a las instituciones, a las personas. El que traiciona en política, en el corto plazo le puede ir bien, pero a la larga fracasa. Y es el mismo caso de la talacha, hay que hacer talacha. Y desde luego podemos agregar muchas cualidades y muchas virtudes más, prepararse. La improvisación no existe. Eso de que nunca tomes un micrófono a ver qué se te ocurre decir. Hay un biógrafo de Churchill que dice algo que me agrada mucho. Churchill dedicó los mejores momentos de su vida a preparar sus discursos improvisados. Ahí hay una gran lección. O sea, no improvisar, tener la mesura, tener la sensatez. Sobre cómo hacer, hay muchísimos libros, tanto cómo alcanzar el poder, que en cuyo caso el clásico es El Príncipe de Maquiavelo, o El Político de Azorín, hasta cómo ejercerlo. Y ahí está Baltasar Gracián, o está Marco Aurelio, o está un libro que se escribió con 2 años de diferencia de Maquiavelo, que es La educación del príncipe en cristiano, de Erasmo de Róterdam. Entonces, hay una enorme bibliografía, y en México hay mucha experiencia. Y el peligro del populismo, el peligro de cuando se pierde
la capacidad para percibir la realidad y descifrarla y instrumentar medidas adecuadas. Yo cuando inicié en política grité en Jalapa porque fui líder estudiantil en el 68, perdonando a la vanidad, y empecé gritando la imaginación al poder. Era el movimiento en Francia, fue una frase que surgió ahí en Francia, que era Cohn-Bendit y Rude-Dushka, eran los grandes líderes juveniles, y nosotros gritamos acá la imaginación al poder. Hoy, después de 50 años, yo te diría que si pudiera salir sin el riesgo de contagiarme por el coronavirus, yo gritaría la memoria al poder, la memoria al poder. Recordemos, y hoy leo mucho poesía, por ejemplo, hay una poesía que me fascina, de José Saramago: somos la memoria que tenemos y la responsabilidad que asumimos. Sin memoria no existimos y sin responsabilidad quizás no merezcamos existir. Entonces la memoria y lealtad. La memoria nos dice dónde están nuestros deberes y la responsabilidad nos dice que debemos asumir esos deberes. Entonces, totalmente. No es cosa de inventar el agua tibia ni el hilo negro. Tú dices de la periferia al centro, mira, Chihuahua, y aquí disculpen que me refiera yo, por ejemplo, a la historia del PAN, pero ahí arrancó en Batilas, inclusive se postuló en 1946 Manuel Gómez Morín, o en 1956 don Luis H. Álvarez a la gobernatura. El fundador del Partido Acción Nacional. Es de ¿Cómo se veía aquellas aventuras? Pobres ingenuos, estos no la van a lograr. Hombre, esos son, es un inútil ejercicio. Bueno, pues llegamos al poder en Chihuahua, ¿verdad? Y lo ejercimos. Ahí está un gobierno que yo creo que fue buen gobierno, el de Francisco Barrio, ¿verdad? Entonces, yo sí siento que tenemos que hacer la política es un asunto de todos. La es profesión de ciudadanos. Lo mismo a mí, yo escucho muchas veces, yo soy ciudadano, tú eres panista. Ah, caray, ¿qué? ¿Militar en un partido me des ciudadanos? ¿Que tú porque no perteneces a un partido eres mejor que yo porque yo sí estoy comprometido con una doctrina, con una serie de principios? Allá hay una deformación. Lo mismo, ya se politizó este asunto. Ah, caray, fíjate, o sea, eso de politizar ya se envenenó, ya se corrompió, cuando debería de ser al revés. Politizar es hacer un asunto de todos, de la polis. Ahí está su origen. Y si me lo permites, yo siempre digo cuando mucha gente me plantea, oye, Christopher, es que, ¿cómo hacerle para incentivar la participación política? ¿Cómo incentivarlo? A ver, para empezar, los políticos no vienen de Politicolandia. Somos ciudadanos que decidimos por convicción militar en un partido político, que decidimos dejar de ser parte de los que solo nos quejamos para ser de los que nos quejamos, pero también hacemos. Es decir, incentivar la participación en este momento hacia las jóvenes y los jóvenes de nuestro país. Yo le quiero hacer una pregunta. ¿Cómo hacerle para que las jóvenes y los jóvenes de este momento, de este nuevo momento, yo veo mentes brillantes, grandes amigos, que antes yo los admiraba muchísimo, no digo que ahora no, pero que militan en el partido político de Morena y que muchos de ellos tenían un ejercicio de autocrítica impresionante, eran aguerridos y ahora a 2 años están mudos, ahora están callados, ahora no dicen absolutamente nada. Falta oposición en este país, faltan planteamientos nuevos, falta estrategia. ¿Cómo hacerle para poder dar ese salto, para incentivar la participación y poder ponerle un alto a tanta populismo y demagogia? Y también otra pregunta, ¿hay políticos jóvenes que usted admire? Mira, en primer lugar, la democracia tiene 2 ingredientes. Estimula la esperanza, pero cultiva la inconformidad. Entonces, puede venir un deterioro de la esperanza y se espera mucho de ella. Y cuando se alcanza viene cierto desencanto. Entonces, no sobreestimemos, no sobrevaloremos lo que la realidad acontece. México tuvo un sistema político con un partido dominante y un presidencialismo exacerbado. Salimos de ese puerto, pero soñamos con que íbamos a arribar a una democracia idealizada y estamos en medio del mar proceloso, no arribamos a ese puerto. Entonces, ¿cómo hacerle? Le repito, vamos viendo la historia, cómo las
sociedades, los países que tienen democracias consolidadas lo han logrado, con la participación, con la responsabilidad, con la concientización. No hay camino, no hay atajo, no hay por aquí me voy. Y afortunadamente, aquí sí, como dice la canción, la cosecha de líderes, no de mujeres también, pero de líderes nunca se acaba. El día de ayer me enteré con gran beneplácito que Kamala Harris va de compañera de la fórmula de Joe Biden. ¿Por qué en Sudáfrica surge un Mandela? Sudáfrica tiene la mitad de la población de México, tiene 11 etnias diferentes, idiomas diferentes, y es la mitad de su territorio, y tiene enormes rezagos y enorme pobreza, y produce un líder como Mandela. ¿Cuál es el secreto? O Václav Havel, por ejemplo, en Checoslovaquia. Podríamos mencionar muchos líderes. Y definitivamente esto es la participación, inclusive ahora de las mujeres. Las mujeres tuvieron la mayor percepción. Está, por ejemplo, Angela Merkel o Jacinta Ardern en Nueva Zelanda, que vieron el peligro del coronavirus y lo enfrentaron con realismo y están saliendo pues con mayor prisa que nosotros. Entonces, ¿y qué joven admiro? Pues ahora sí me la pones muy difícil. Yo he visto muchos jóvenes, los veo iniciando, me preocupa mucho. Yo diría que no te voy a mencionar nombres ni por qué los admiro. Me preocupa mucho, por ejemplo, que los jóvenes de hoy no lean poesía. Esto es algo tremendamente grave. La poesía te genera sensibilidad, te obliga a la concentración para descifrar cada verso, te familiariza con el lenguaje, te familiariza con la figura literaria más importante, que es la metáfora. Por otra parte, te habla del otro. La poesía siempre te habla del otro. Por eso, cuando a mí me dicen, por ejemplo, ¿qué es política?, yo me remitiría a un poeta argentino que escribe una poesía muy difícil de memorizar, que se llama Estar enamorados, y dice, estar enamorado, amigos, yo diría hacer política, amigos, y aquí vienen los versos. Es no saber si son ajenas o son propias las lejanas amarguras. Esa es la política. Es no saber si son ajenas o son propias las lejanas amarguras. Quiere decir hacer de los problemas ajenos problemas nuestros. Y después dice liberarse de uno mismo y estar unido a las otras criaturas. Es política. Entonces, repito, es de esmero, es de vocación, es de escuchar la voz interna. Tampoco se requiere una profesión específica. Se puede estudiar ingeniería y hacer política, se puede hacer política. Al final de cuentas, se trata de otorgar servicios públicos, es la búsqueda del bien común. Y esto implica la participación de profesionistas de gran versatilidad. Entonces, no hay secreto, no hay forma, hay que participar y nos vamos a encontrar gente con luces y sombras. Cuando vamos a un partido político no estamos entrando a un convento, porque desafortunadamente muchas veces, ya me encontré, yo ya me voy a mi casa. Y desafortunadamente eso ocasiona males, ¿verdad? Porque ven la realidad y los asusta. No, pues eso es lo que hay. Y esa es nuestra realidad y eso es lo que tenemos que enfrentar. ¿Cómo? Con las armas de siempre. No hay, repito, no hay secreto. Yo no tengo una varita mágica. Lo que digo en el libro es involúcrate, participa, mejórate, perfecciona. Y hay una frase enorme de Goethe. ¿Quieres saber cuál es tu deber? ¿Quieres intentar saber quién eres? Intenta cumplir tu deber y ahí vas a saber quién eres. ¿Cómo combinar la posibilidad de tener una formación, una capacitación, una profesionalización con también el caminar? Desgastar el ¿cómo le dicen allá en Chiapas? Cuando nosotros acá en Chihuahua decimos saliva, sudor y suela, y allá dicen que mojar la camiseta y desgastar el cauche, no me acuerdo cómo le dicen. El guarache. Así es, y que al final de cuentas es lo mismo. ¿Cómo combinar el trabajo de profesionalización y el caminar todos los días? Es muy complejo, porque luego hay políticos, hoy en día, muchos revolucionarios de sofá. Yo les digo a los revolucionarios de sofá, a los que piensan que a través de las redes sociales, que a través solo desde su casa, desde un sofá, tuiteando, publicando algo, van a hacer una revolución. Aquí hay que caminarle, aquí hay que sudarle, y hay que prepararse todos los días. ¿Cómo combinarlo? Mira, en primer lugar, distribuir el tiempo es una de las cosas, de las tareas importantes, tanto del hombre público como del hombre particular. Yo en el libro menciono 10 libros
que considero que son de obligada lectura, clásicos, 10 libros clásicos. Y después hablo de 20 libros sobre México. O sea, hay que leer página editorial, hay que estar enterado, y la generación de ustedes está abrumada, está bombardeada por información que muchas veces no. Tuvimos problema técnico, vamos a regresar con el problema técnico, vamos a corte y continuamos con Juan José Rodríguez Prats platicando de su libro Cartas a un joven político. Vamos a corte. Regresamos Entre Generaciones. Una disculpa por las complejidades técnicas. Estamos platicando con Juan José Rodríguez Prats sobre su libro Cartas a un joven político, hoy Día Internacional de la Juventud. Lo perdimos en la videollamada, pero lo tenemos en llamada telefónica. Juan José, yo quiero preguntarte, en el libro usted nos recomienda varios autores, pero agregaría algunos otros libros que haya leído después de la publicación del libro, porque recordemos que después de la publicación del libro emerge o llega al poder el líder paisano suyo, Andrés Manuel López Obrador, llega al poder, a la presidencia de la República, se dan los desafortunados casos de excesos y de corrupción en el sexenio pasado, señalados con exgobernadores. Usted estudió en Veracruz, entonces también sabe la situación del estado de Veracruz. Si lo pudiéramos dividir en circunscripciones, todo el tema que tenga que ver con la tercera circunscripción, usted se la sabe a la perfección. Juan José, ¿qué libro nos recomendaría ahora en esta nueva realidad? Mira, leer es infinito. Afortunadamente nunca acaba uno y siempre escucha uno nuevas recomendaciones. Ha surgido, dado que te refieres a los últimos tiempos, ha surgido mucha literatura. Hay un escritor norteamericano, Francis Fukuyama, que se ha dedicado a estudiar lo que es la democracia y sus fallas. También hay un libro que se llama La muerte de la verdad. Es un análisis muy rudo, muy crudo del gobierno de Donald Trump, de una mujer de ascendencia japonesa, pero es norteamericana, Kakutami, que vale la pena leer. Es un libro muy interesante. Y de repente irse a las biografías, irse a los clásicos. O sea, uno siempre está leyendo. En México está habiendo una gran producción y también hay que leer novela. La novela ilustra, la novela ayuda. Por ejemplo, recientemente leí una novela de Gonzalo Celorio que se llama Las tres lindas cubanas, que nos describe cómo desde la política se daña tanto a la familia, se daña tanto a las personas, y una decisión de un hombre en el poder puede alterar hasta el último rincón de un hogar. Entonces, esto es importante, o sea, hay una cantidad enorme y ahorita lo importante es no perderse. Yo también creo que no hay que dejar de leer la página editorial, porque el editorial de todos los días también nos está dando lo que está en el acontecer cotidiano, actual. Por ejemplo, no dejar de leer los lunes el editorial de Jesús Silva Herzog en el Reforma, o el domingo cuando escribe Enrique Krause o Gabriel Said o Eduardo Cacha o Luis Rubio, o también entre semana, por ejemplo, a Federico Reyes Heroles, que escribe en el Universal, en el Excelsior. Ahí está Fernando Belanzarán, María Amparo Casar, la revista Nexos, Héctor Aguilar Camín en Milenio, que también es muy certero, Carlos Marín. Nos están indicando, por ejemplo, ahorita lo que está sucediendo en el proceso que se inicia en relación a Lozoya, que va a ser un escándalo y va a ser un juicio que se va a llevar varios meses. Entonces, es leer, prepararse. Y aquí sí, yo diría que cuando tú dices cómo compaginar el tiempo que uno dedica a la actividad, siempre hay que estar leyendo, siempre hay que tener un libro abierto, siempre hay que estar nutriéndose, porque, repito, los músculos, si no se usan, pues se lesionan, se deterioran. Y entonces hay que utilizar el cerebro, que siempre esté en ebullición el cerebro, generando ideas y sumando voluntades. Yo le preguntaba, ¿logrará Morena conservar la mayoría en las próximas elecciones? Sé que me salgo un poco del tema, pero es inevitable no preguntarle esto a usted, conociendo, como lo mencionaba hace un momento, todo lo que acontece en la política nacional, pero sobre todo en la tercera circunscripción, en el estado de Veracruz, el estado de Chiapas, el estado de Tabasco, el estado de Campeche, Quintana Roo, Yucatán. Todo lo que acontece en el epicentro del despertar de Morena, o la mayor fortaleza que tiene Morena, ¿logrará Morena conservar la mayoría en la elección intermedia? Mira, a mí me gusta mucho una frase: la única profesión que no tiene futuro es la de profeta.
O sea, ahorita hacer pronósticos me parece demasiado arriesgado. Y también soy enemigo un tanto de las encuestas. Las encuestas es un indicativo más. Le decía algún autor, la reina de los lunes, porque todos los lunes el hombre en el poder se levanta a ver cómo están las encuestas, qué piensan de mí. Eso muchas veces lo que propicia es la deformación en la mentalidad del político. Yo creo que el año próximo va a estar en juego muchas cosas. Yo sí creo que podemos actuar en alianza, yo sí creo que puede venir un buen frente, porque hay algo que es principalísimo, cuidar las instituciones. Hay dos autores norteamericanos que escribieron 2 libros, uno de ellos que se llama ¿Por qué fracasan las naciones?, el otro reciente, que lo acabo de terminar de leer, y tienes un buen libro también, que se llama El pasillo estrecho. O sea, ¿qué es lo que hacen, por dónde caminan en ese pasillo las naciones que han logrado desarrollo, que han fomentado el bienestar, que han gobernado adecuadamente? Entonces, yo sí creo que tenemos que proteger las instituciones, y una institución en la que yo tuve 15 años, porque fui 3 veces diputado federal y senador, es el Poder Legislativo, que su función más importante no es hacer leyes. ¿A quién se le ocurre que una asamblea pueda hacer leyes? Esa es cosa de los juristas. Lo que sí tiene como tarea el Poder Legislativo es control del poder, es contrapeso. Ese fue su origen en Inglaterra, cuando le obligaron a firmar a Juan Sin Tierra la Carta Magna que le dijeron los lores y los comunes: dinos qué haces con el dinero que te damos, rinde cuentas. Y después vino la lista de agravios, o sea, antes de que nos pidas dinero para tus ejércitos, aquí tenemos una lista de las cosas que no nos han gustado en tu desempeño. Entonces, eso sí es muy importante, que el año próximo se fortalezca la oposición. Oiga, una mayoría de Morena, teniendo también la afinidad con el presidente, puede ser muy arriesgada para nuestra incipiente, embrionaria y a veces también con señales de perversión vida democrática. Así es. ¿Y cómo hacerle, qué impacto cree para usted que tenga la llegada del coronavirus, la pandemia, para la forma de hacer política? Yo siempre he dicho, yo tuve la oportunidad de ser presidente nacional de los jóvenes del PRI del 2012 al 2016, y en mi toma de protesta en el 2012 dije: si no cambiamos, nos van a cambiar. Terminamos en el 2018 y dije en otro evento del Partido Revolucionario Institucional: porque no cambiamos, nos cambiaron. Y en un ejercicio de autocrítica, ahora es más complejo con la llegada del coronavirus, ahora es más complejo con la llegada de la pandemia. ¿Cómo hacerle para poderle hacer así? Mira, yo creo que hay 2 corrientes de pensamiento que ahorita están analizando la pandemia. Por ejemplo, hay un escritor esloveno que habla de que nada será igual después de la pandemia, Zizek. Y otros que dicen no va a cambiar nada y todo va a continuar. Yo sí creo que va a haber repercusiones, por ejemplo, en lo económico. Sin embargo, yo creo que el capitalismo llegó para quedarse. El capitalismo ha demostrado que es el único sistema que genera riqueza, que incrementa la producción. ¿Cómo la vamos a distribuir? Esa es otra historia. Pero es el único sistema que ha demostrado, con la economía de mercado, de que genera riqueza. Entonces, hay cosas que yo ahí no creo que se puedan cambiar. Lo mismo la globalización. Yo creo que la globalización es irreversible. Pensar que después de la pandemia nos vamos a poder aislar, que regresen los aranceles, que regresemos a pensar que somos autosuficientes o a ciertos sistemas de autocracia, lo descarto. Lo mismo los partidos políticos. Se hablará mucho de que los ciudadanos participen y se sumen, y no a los partidos políticos. Los partidos políticos es la única forma de organizar la voluntad ciudadana. No hay otra forma. Entonces, los partidos políticos subsistirán con todo y su crisis, y lo estamos viendo en Europa. Inclusive la creación de más partidos políticos es lo que muchas veces ha perjudicado. Ahí está el caso de España. Y le voy a preguntar aquí sobre la creación de nuevos partidos políticos. Vemos en México cómo hay una deserción por parte del Partido de Acción Nacional de Margarita Zavala y el expresidente Calderón, y buscan tener su propio partido político. A su punto de vista, ¿cree que cuáles partidos políticos tengan la posibilidad de acceder al registro y de ser una real opción en el próximo año? Pero sobre todo algo, ¿cuáles van a decidir
buscar acceder al poder para realmente ser un contrapeso del partido político Morena, o cuáles de ellos solo estarán gravitando alrededor del partido político Morena, como lo fue durante 70 años en el PRI con aquellos partidos políticos que solo gravitaban alrededor del partido en el gobierno, o vaya, del partido del gobierno. Son muchas preguntas en una. Mira, yo te diría que, por ejemplo, aquí en Tabasco, y conste que es el estado del presidente de la República, estamos caminando muy bien para formar un frente amplio. Yo sí creo que es factible que logremos buscar inclusive candidatos. Yo creo que el momento de la política en México exige generosidad y que los partidos partamos de un principio. No es suficiente postular candidatos competitivos, sino también reflexionar de cómo lo harían en el poder. O sea, que se aproximen al perfil. Competitivos y competentes. Y exactamente, porque desafortunadamente, y eso sucedió, por ejemplo, en el PAN, yo te diría que la salida de Felipe Calderón pues fue porque no postulamos a Margarita. Él nos los dijo. Margarita debe ser la candidata, y si Margarita ustedes no la postulan, se va como independiente, nos los dijo. Hasta que tomó la decisión de irse cuando vio que Margarita pues no iba a ser la postulada o no iba a participar en el proceso interno. Esa es la razón por la que Felipe abandonó al Partido Acción Nacional, después de que ha sido de los más beneficiados, porque el PAN hizo a Felipe Calderón desde líder juvenil hasta presidente de México, y lo mismo en caso de Margarita. Entonces, ese partido México Libre no puede ir en alianzas, entonces va a intentar postular en los 300 distritos. No crea que es muy sencillo encontrar candidatos y sobre todo luchar desde la oposición. Yo sí creo que debemos intentar, porque si tú hablas de que vamos a participar 13 partidos políticos hacia el año próximo, yo te diría que no hay ningún ciudadano que permita distinguir cada uno de ellos de acuerdo a la ideología o al pensamiento que proponen. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que en lugar de orientar a la ciudadanía, la estamos desorientando. Por eso yo sí estoy convencido que hay veces que evitar un mal es lo que más une. Eso también la historia de la humanidad nos lo ha demostrado. Y ahorita me parece que lo más importante es que en la Cámara de Diputados no haya un partido que domine y que coincida con el Ejecutivo. Oiga, creo José, que entonces le hago una pregunta, Rodríguez Prats. Entonces, el Partido México Libre le estará haciendo el juego a López Obrador, vaya. Yo digo que siempre lo que te choca, te checa, y tanto se critican entre ellos que terminan siendo demasiado similares. Pues definitivamente sí. Inclusive ahora con el juego que le está dando Andrés Manuel a Felipe, pues no me extrañaría que hasta sea un plan con mañas, porque definitivamente Felipe tiene que meditar, repito, sobre el escenario que vamos a vivir el año próximo. Hay muchos estados muy difíciles para el PAN, y digo para todos los partidos, porque también hay una imbricación del partido con el gobierno. O sea, eso que en el PRI se dio en 71 años, pues sí, pero fue un sistema que se creó provisionalmente. El PRI, cuando lo crea Plutarco Elías Calles, era una medida perentoria que iba a desaparecer para dar paso, para transitar a la democracia. Así se vio, una medida de emergencia ante el asesinato de Obregón. Octavio Paz dice, si el PRI permite la transición democrática, se habrá salvado en el veredicto de la historia. Bueno, pues así fue. Desde luego no es tan solo la reforma que el PRI la haya empujado, la empujamos desde la oposición, la empujó la ciudadanía, bueno, hasta la presión internacional, pero al final de cuentas estábamos orgullosísimos de una transición que se había logrado sin violencia, sin confrontación, sin disparar. Entonces estábamos celebrando que por fin había alternancia en el 2000. ¿Qué sucedió? ¿En qué nos equivocamos? ¿A dónde perdimos el rumbo? Esas son las reflexiones que tenemos que hacer para ver cómo enderezar la vida política, porque definitivamente, económicamente, por ejemplo, ya no es un año perdido, es la década perdida. Así es. Ahorita hay muchísimas cifras que nos están indicando que para alcanzar lo que teníamos en el 2018, tal vez lo logremos en el 2030 en lo que se refiere al Producto Interno Bruto, que será un concepto que no le gusta al señor presidente, pero es un concepto que ahí está, que se creó desde 1934 por un economista
economista Simón Kuznets, que decía es un concepto contable, se suma lo que un país produce, lo que ingresa, es un concepto que ahí está. Ahora, ¿cómo lo distribuyes? Esa es otra historia. Pero el Producto Interno Bruto es uno de los conceptos del siglo XX que acuñó la teoría política y que ha sido muy útil para medir el desarrollo de un país. Eso es innegable. Así es. Juan José Rodríguez Prats, vamos a un corte para regresar a la ronda final, que es una ronda rápida de preguntas. Yo a usted le pregunto o le doy una palabra o le doy un par de palabras y usted me responde lo primero que se le viene a la mente. Estamos platicando con Juan José Rodríguez Prats, escritor del libro Cartas a un joven político, un hombre con amplia experiencia, militó 24 años en el PRI, 25 años en el PAN, un promotor de la democracia y de la participación ciudadana. Continuamos Entre Generaciones de Chihuahua para todo México. Continuamos. Y hoy precisamente en donde hacemos memoria común del Día Internacional de la Juventud, hoy es el 12 de agosto, Día Internacional de la Juventud, estamos platicando con Juan José Rodríguez Prats, un hombre al cual reconozco y admiro, y créanme que los invito a leer su libro Cartas a un joven político. Y entramos a la ronda final de esta plática, gran charla amena, Juan José Rodríguez Prats, y te voy a hacer una ronda rápida en donde te pregunto, te pongo un planteamiento, una palabra o un par de palabras y me tienes que responder lo primero que se te viene a la mente. ¿Estás listo? De acuerdo. Participación ciudadana. Deber. Congruencia. La virtud de la política. PAN. Proyecto ideal, opción de México. Palabra clara, corazón resuelto. Pensamiento de Sabines es un poema que precisamente caracteriza el discurso. Humildad y política. Algo necesario. Alternancia en el poder. Principio de democracia. Andrés Manuel López Obrador. Proyecto frustrado. Juventud. Promesa. Feminismo. Gran aliento. Morena. Estructura de poder. Coronavirus. Enfermedad letal. Política. Vocación que enaltece. PRI. Cumplió una etapa histórica y tiene un inmenso reto. 2021. Gran desafío. ¿Cuál es su mejor presidente de México? Ruiz Cortines en el siglo pasado. Claro, y si me lo permiten decirles que el biógrafo de Ruiz Cortines es el mismo Juan José Rodríguez Prats, también me encantaría que nos invitara a leerlo. Y para finalizar, Juan José Rodríguez Prats, ¿algo que desees agregar desde Chihuahua para todo el estado y para todo México y el mundo? No, pues muchísimas gracias, Christopher, fue una magnífica entrevista, tus preguntas me provocaron, me incitaron, me hizo entrar en la reflexión, cosa que es sano, me sentí muy bien, cosa que te lo agradezco y que desde luego pues las reitero a los jóvenes, a los adultos, a los de mayor edad, que nos involucremos, que nos preparemos, prepararnos y por eso pues también insisto en la lectura del libro Cartas a un joven político. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Juan José Rodríguez Prats, segunda edición de libro Cartas a un joven político. Muchísimas gracias a todas las personas que nos ven a través de redes sociales, que nos escuchan a través del radio. Mi nombre es Christopher James Barús, este es tu programa Entre Generaciones y no se les olvide que a esta vida venimos a ser amigos, a hacer historia, pero sobre todo a ser felices. Nos vemos el próximo lunes, gracias por acompañarnos.